hay que leer el sexenio de Televisa con Genaro Villamil, y ahora con la publicación de las cadenas de televisión que vienen, que debería de reorganizar al poder, en este caso, de reorganizar la opción de televisión que tenemos y que ha nacido desde el poder, Genaro. Y hoy lo que viene, no sé si se vea muy bien, pero tú conoces más a esos grupos de empresariales que pudieran ser opción para las nuevas cadenas de televisión. ¿Frente a qué estamos? Genaro, buenos días, gracias por contestarnos. Buenos días al auditorio. Pues estamos ante la opción de tres grupos priistas, ¿no? Siempre apegados al poder, los dos hermanos Vázquez Raña, Mario y Olegario, que pues nunca han sido empresarios que le apuesten a la audiencia o a contenidos nuevos o críticos, ¿no? Y el otro grupo pues es el grupo Radio Centro, que es el de Francisco Aguirre, ¿no? Lo que hay que ver en este caso es que son tres grupos que tienen desplegada una infraestructura a través de sus estaciones de radio y que no van a necesitar no, al menos no durante un tiempo, de las torres o de la infraestructura de Televisa, que tendría que compartir Televisa si queda en firme la declaratoria de agente económico preponderante. Yo creo que esa fue la razón por la cual por lo menos 5 de los 8 que el Instituto Federal de Telecomunicaciones había dicho que estaban interesados en la licitación, finalmente no entraron. ¿Qué quiere decir esto? Que la declaratoria de agente económico preponderante de Televisa no es tan firme, está litigándose, y ese tipo de situación pues orilló a que 5 de los 8 se salieran. La inversión original hubiera sido mucho mayor en el caso de los otros, porque no tienen la infraestructura que al parecer sí tienen esos tres finalistas, ¿no? Entonces son personajes priistas por su trayectoria, por sus nexos con el poder, quienes pudieran operar las concesiones de televisión en México. Pues sí, vienen del echeverrismo, ¿no? Mario Vázquez Raña, todos sabemos que fue pues el presidente del Comité Olímpico mexicano, dueño de la cadena de los Soles, de las estaciones ABC, radio, y un hombre que siempre ha estado pues al amparo del poderoso, ¿no? La cadena de la Organización Editorial Mexicana pues se ha caracterizado por sus contenidos a favor del gobernador en turno o del presidente, ¿no? Es decir, obsequioso siempre con el poder. Y en el caso de Olegario Vázquez Raña, su hermano, tenemos un grupo que es el Grupo Imagen, o el Grupo Empresarial Ángeles, que adquirió el Canal 28 y luego adquirió el periódico Excelsior al final del sexenio de Vicente Fox. Se le vinculó mucho con Marta Sagún, ¿no? El sexenio de Vicente Fox recibió también unas 20 permisos para operar centros de apuestas y casinos a finales del sexenio también de Vicente Fox, pero el origen de su fortuna y de su riqueza pues tiene que ver con sus relaciones con los gobiernos del PRI desde hace muchos años. Y Francisco Aguirre, un empresario radiofónico que durante años pues ha querido recuperar aquella concesión que tuvo y que dio origen al Canal 13, aquel Canal 13 de Imevisión, pues también es un empresario que no se confronta con el poder político y menos con los grupos priistas. Recordemos el episodio de su disputa con Gutiérrez Vivó. Él fue el empresario que finalmente acaba pues prácticamente distanciado de Gutiérrez Vivó, después de que José Gutiérrez Vivó fue quizá el líder de opinión más influyente desde la radio en la Ciudad de México, ¿no?
Entonces, veo aquí que no hay salida ya para vamos a decirlo, un nuevo competidor, Genaro. Esos son los tres finalistas, para entender al público acá de Sonora, porque de repente nosotros ya vamos a los temas de telecomunicaciones, los vemos muy debatidos y nos enteramos ya que ganan, ya que se hacen con el negocio, ya que hacen los arreglos, pero entonces para explicarle al auditorio que nos escucha es que Sí. en uno de esas familias va a quedar las dos las dos concesiones de televisión nuevas que nos habían prometido, es decir, una especie de segunda parte de Televisa o segunda parte de TV Azteca, es decir, frente a qué modelo de televisión estaríamos entonces en esa circunstancia. Estos tres grupos son los que finalmente dieron la garantía de seriedad, como le llama las bases del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, pagaron 410 millones de pesos por su interés en licitar una o las dos frecuencias, ¿sí? Ajá. Una o las dos cadenas, perdón, que agrupan alrededor de 230 y tantas frecuencias, ¿no? Uh-huh. En esos van a estar, se pueden asociar entre ellos, todavía faltan una serie de plazos de aquí a marzo del 2015, pero ahora, estas cadenas, cuando mucho, van a llegar a tener el 15-17% del mercado de televisión abierta en 5 años. ¿Por qué? Porque son cadenas de televisión digital. ¿Qué significa eso? Que están condicionadas al avance de la digitalización terrestre en todo el país, ¿sí? Uh-huh. No son la misma tecnología de la televisión analógica a través de la cual opera el canal 2 y el canal 13, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser una competencia realmente importante, por lo menos de aquí a 5 años, ¿no? ¿A cuánta gente llegaría más o menos un porcentaje del mercado entonces? Si estamos hablando del 17% del mercado, y Canal 2 llega al 98% de los hogares, estamos hablando de alrededor de unos, ¿qué será? 10 millones de hogares, ¿no? 10 millones de hogares, pero es televisión abierta, ¿no? Es televisión abierta. Pero digital, abierta, es decir, bajo tecnología digital. En estos momentos, menos del 30% de los telehogares en México tienen acceso a tecnología digital, ¿no? Entonces, Genaro, no, ¿y el contenido? El contenido también esperaríamos ver un contenido similar a lo que tenemos ahora en opción de televisión de acceso público o concesionada como es Televisa y TV Azteca. ¿No veríamos una variación de contenido? Pues basta ver el contenido que han hecho ellos en sus espacios mediáticos que ya tienen, ¿no? No creo que el contenido del Sol de México sea muy distinto, ¿no? En televisión. Y lo que ha hecho Canal 28 y Excelsior Televisión ha sido competir con Milenio Televisión en estos últimos meses para en los noticieros de diarios, es decir, de canales especializados en dar noticias, y pues tampoco han sido muy críticos, que digamos, con el poder. Claro. Y Radio Centro, pues es un grupo ya más experimentado en la generación de contenidos, pero tampoco yo conozco algún producto de televisión que ellos hayan hecho recientemente. ¿Por qué no hubo otros empresarios que pueden tener un nivel económico también para pagar esos 410 millones de pesos que quedaron al final bajo tu valoración, Genaro? Por lo que comentaba al principio, porque consideraron que si no iban a tener acceso a la infraestructura de las torres de Televisa, que es el agente económico preponderante, es decir, el que tiene más del 50% del mercado, la inversión se les hubiera disparado mucho más arriba, ¿no? Eso de entrada. Y en segundo lugar, pues los auténticos competidores que han hecho televisión que sí compite con Televisa, como el MDF, fueron excluidos. Es decir, ellos no le entraron a la licitación, ellos quisieron que el Canal 52 cambiara, o le cambiaran a la figura de concesión única y pudiera dar servicio de televisión abierta, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones le negó esa posibilidad, ¿no? Increíble. Por último, Genaro, te pregunto, yo estuve el jueves en la Ciudad de México en la marcha, ¿sí? Y me impresiona la cobertura
que se está dando en este sexenio de los medios, salvo uno que otro contado, obvio, proceso, digo, en su portada que ahí traes hoy en el análisis de este número, tú traes como el Senado, que no he visto tampoco en otro medio, está pidiendo un juicio hacia el presidente, pero veo una cobertura, ¿cómo has visto la cobertura de los medios en este sexenio con el regreso del PRI? Quisieron minimizar la marcha, que fue por la marcha, la primera parte estuve ahí, nadie me contó, la analicé perfil por perfil, fue ciudadana, no hubo acarreados, fue gente que salió, que está muy enojada con el gobierno federal, está muy enojada por lo que está pasando en el país, y la mayoría de los medios que diciendo se manchó la marcha por los violentos que llegaron después. Es decir, que no tuvo nada que ver con la plancha. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando con las coberturas que afectan al gobierno federal? Mi valoración es que hay una revolución cívica, no una revolución armada, como hubo el 20 de noviembre de 1910, que hay una revolución cívica, que hay un despertar cívico impresionante, que evidentemente no está siendo ni reflejado ni cronicado de manera amplia por los medios tradicionales, mucho menos por la televisión. Tampoco la prensa escrita le ha tomado el tono y la dimensión a este asunto. Lo que estamos viendo son movilizaciones generadas a través de los nuevos medios digitales, de las redes sociales, de los blogs informativos, y el poder movilizador de estos medios de comunicación se está viendo en esas movilizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un desplazamiento de los medios tradicionales hacia los nuevos medios digitales, y la gente que fue, pues evidentemente se informa y sabe de estas movilizaciones a través de estos medios, ¿no? Plenamente, porque es gente clase media, estudiantes, es decir, familias, que está en otra precisamente línea de ir a protestar con esa revolución precisamente cívica frente al poder. Genaro, como siempre, te agradezco, un placer escucharte. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Genaro Villamil es experto en temas...